contratadísima. Mañana empiezo. Y me dicen, bueno, última pregunta. ¿Cómo harías para saber cuántas pelotitas de tenis caben en un autobús escolar? Una CB me agarró. Yo empecé, pero con gente, sin gente, el autobús. No importa, me decían. ¿Cuántas caben? Yo dije, listo, chao, echame, no me contrates. Me fui sin decir nada. ¿Alguien sabe cuál era la respuesta? ¿Y por qué quieres trabajar aquí? Pues porque pagan y yo necesito dinero para desarrollarme profesionalmente. Cuéntame qué te gustó de nuestra empresa. Ay, ¿es en serio? No tengo ni idea de qué empresa sea esta. Mandé 50 currículums y solo de esta me hablaron. Su misión y visión y los valores. No nos llame, nosotros la llamamos. O sea que no tengo el trabajo. Pero cálmese. Por favor. Ok, le daré el cargo. Muchas gracias, será una experiencia enriquecedora. Esta será una entrevista muy útil para muchos, se los prometo, porque si nos hemos encontrado con esas situaciones que se dan a diario en las entrevistas laborales, más en este momento donde pues muchas personas están en esa búsqueda de trabajo y en ese afán de conseguir trabajo, pues también estamos con el afán de saber qué contestar a esas preguntas incómodas que nos hacen en esas empresas. Y para solucionar esas dudas, precisamente está Andrés Alvarado, que es director ejecutivo de soluciones de reclutamiento de Adecco Colombia. Director, gracias por estar en Caracol Ahora. Buenos días. Buenos días, Juan Camilo. Muchas gracias por la invitación de Caracol Noticias. Venga, director, ¿cómo es la forma de responder correctamente a esos ejemplos que veíamos en el video? ¿Cuáles son esas respuestas correctas para las empresas que uno debe dar? Bueno, creo que esos ejemplos del video son bastante particulares, me llamaron mucho la atención. Hay unos problemas, por ejemplo, matemáticos, donde se está buscando raciocinio, ¿sí? El caso de la pelota de tenis. Eso, pues digamos, ahí están midiendo cómo podrías sacar, cómo llegas a la solución. Entonces, más allá de dar una respuesta concreta, es cómo solucionas el tema. Los otros casos, ¿sí? Y son dos casos muy comunes. Cuando te preguntan qué te llama la atención, qué podrías aportar acá, cuáles son tus talentos. Son temas que tú debes ir preparado a la hora de la entrevista, de conocer la empresa, conocer el cargo al cual estás aplicando y cómo tu experiencia pues, va a aplicar a esa vacante u oportunidad laboral. Sí, director, pero digamos, ¿hay una forma políticamente correcta de contestar esas preguntas incómodas? O sea, ya está establecido qué espera esa empresa de reclutamiento que el que está aspirando, el candidato, responda. Mira, no es que exista una única forma de responderlas, ¿sí? Sí. Por ejemplo, la pelota de tenis. ¿Qué van a buscar ahí los entrevistadores? Ese raciocinio de cómo llegas a la respuesta. Entonces, mira muy bien lo que decía la persona de va a haber gente dentro del bus, más o menos cuál es no sé, el tamaño de las pelotas, cuál es el tamaño dentro del bus. Tú vas a buscar dentro de ese volumen cuántas de esas pelotas podrían caber. Ahí ya, digamos, no vas a dar la respuesta única, pero lo que sí está viendo el reclutador es, tienes una forma de solucionar ese problema. ¿Cómo lo estás haciendo? Entonces, y a la otra, ¿no? Cuando tú vas preparado y respondes qué te llama la atención de este cargo es, bueno, me gusta que la empresa ofrece esto, me identifico con lo que hace la empresa, los valores, ¿sí? Ese tipo de cosas le muestran al reclutador o a la empresa que la persona se tomó la tarea de analizar la empresa, conocer el mercado, la industria,
un poco de su historia, entender muy bien el cargo. Eso es lo que debería uno responder para esos casos específicos. Venga, director, hagamos una guía práctica de una vez aquí con usted. Yo pues también he conocido varios casos y una de las preguntas más corchadoras en las entrevistas laborales que le cuesta a mucha gente responder es ¿cuál es tu aspiración salarial? Y ahí es, claro, si es una pregunta donde empiezan a discriminar los candidatos y a caerse varios candidatos para el cargo, es esa. ¿Cómo responder de una manera correcta cuál es mi aspiración salarial? ¿Uno debe ser totalmente sincero o debe ser bien diplomático? Totalmente sincero. Tienes que ser totalmente sincero. Muy bien, perdimos comunicación con el director ejecutivo de soluciones de reclutamiento de ADECO Colombia. Precisamente este es un tema muy bueno porque pues, nos va a permitir responder estas preguntas incómodas. Lo recupero. Ahora sí, director, ¿cómo debo responder esa pregunta de cuál es mi aspiración salarial, por ejemplo? Sí, Juan Camilo, pues te cuento, eso tiene que ser uno lo más honesto posible, ¿sí? Porque ese es tu filtro. Tú no estás aplicando un cargo para que te ofrezcan la mitad de lo que tú estás o de lo que tú necesitas, ¿sí? Entiendo, hay muchas personas que están buscando, digamos, una necesidad urgente, ¿sí? Pero uno también tiene que tener muy claro cuál es su base, ¿sí? Entonces tú puedes dar un rango. Esto era lo que yo trabajaba y recibía en mi último salario, o esta es mi aspiración, ¿sí? Puedo negociarlo en términos con variable, con beneficios. Ese tipo de cosas pueden ser muy claras para el entrevistador, ¿sí? Aunque tú digas un número, también dejas abierto y al entrevistador o a la empresa le das a entender que con un variable o con los beneficios puedes negociarlo. ¿Qué es exactamente, director Alvarado, una pregunta tramposa? Una pregunta tramposa. Pues la verdad, bueno, es raro que se hagan ese tipo de preguntas, ¿sí? La idea no es hacerte caer en una mentira, ¿sí? No estamos buscando eso, pero algo muy común que pasa y es bastante común que los candidatos caigan en esa trampa es el tema del idioma, ¿sí? Cuando tú pones en tu hoja de vida que manejas un 90% de inglés y en la entrevista te dicen y te hacen la pregunta en inglés, tell me where did you learn English, por ejemplo. Vemos como muchos candidatos quedan flotando, ¿sí? Entonces, eso, yo te digo, es la más común que puede pasar y es donde muchas veces caen los candidatos. Y precisamente en esos momentos complicados, director, ¿cómo hace uno para no quedarse en blanco? Evitar eso, evitar poner mentiras. Tú mejor que nadie sabes y te conoces. Tú sabes cuál ha sido tu carrera. Tú sabes cuáles son tus talentos y tus debilidades. Pero en un tema del idioma, siempre si en un cargo lo van a requerir, no digas algo que tú sabes que no es cierto, ¿sí? Porque ahí vienen las excusas que uno, la verdad, entiende al candidato, pero si a ti tu cliente en este negocio de headhunting nos piden que sean bilingües, tenemos que validar eso, ¿cierto? Entonces, siempre tenemos que hacer parte de la entrevista en inglés. Si tú me llegas con una hoja de vida en 90, yo te voy a hacer las preguntas en inglés para validar que eres bilingüe. Entonces, tienes que ser muy honesto en lo que ha sido tu carrera, tu experiencia y tus habilidades, en este caso, idioma. Ya vuelvo con usted, director. Julián Torres precisamente se fue a la calle a preguntarle a la gente sobre la complejidad de una entrevista laboral. Miren cómo le fue.
Un saludo para usted y para todos los usuarios de Caracol ahora que están conectados con nosotros a través de nuestras plataformas digitales. Y sí, venimos a averiguar acá en la Agencia Pública de Empleo del SENA, que queda en Bogotá, en la carrera 13, con calle 65, pues esas preguntas curiosas, un poco a veces que nos dejan un poco descontextualizados cuando estamos buscando trabajo. Por acá vemos que claramente hay personas que están en esa ardua labor y vemos acá están las personas orientadoras que precisamente se encargan de hacer esas preguntas corchadoras, extrañas, que nos dejan a veces incluso con la mente en blanco cuando estamos buscando esa oportunidad laboral. Vamos por acá a interrumpir un proceso que están haciendo. ¿Cómo me le ha ido? ¿Su nombre? Hola, buenos días. Brian Posada. Bueno, Brian, usted es orientador, veo, de las personas que están buscando trabajo como su merced. Bueno, ¿usted qué pregunta hace recurrente cuando una persona pues claramente está buscando trabajo y por qué la hace? La pregunta que les hago es qué habilidades y competencias tienen para que sea una hoja de vida atractiva a una oferta de empleo. Y uno que debe responder ahí para que digan si está la persona indicada. Bueno, pues ahí la persona tiene que tener muy presente las habilidades y competencias que ella tiene en su hoja de vida y asimismo aplique a un empleo que sea pues atractivo a la hora de una entrevista. Y acá un tip, ¿cuáles serían esas habilidades que uno podría decir? Trabajo bajo presión, adaptabilidad al cambio. Eso es lo más recurrente. Sí, señor. Listo, muchísimas gracias. Pero también voy a ir con su merced, que está acá también en esa labor buscando empleo. ¿Me regala su nombre? Buenos días, Daniela. Bueno, Daniela, está con su hoja de vida muy juiciosa, pero yo imagino que en ese proceso de buscar trabajo quizás se ha encontrado con esas preguntas un poco extrañas, curiosas, o que usted dice, me corchó. ¿Cuál sería una de esas? Bueno, realmente no es que sea una pregunta extraña o que, bueno, no tenga respuesta, sino que cuando llega al punto de preguntarnos, cuando hablamos de nosotros o de las habilidades que tenemos, nosotros nos corchamos o como que dejamos que los nervios nos ganen, entonces eso hace que nos note como una persona nerviosa. Claro, eso es una desventaja. Sí. Pero no la pasa ahorita. No, por el momento no. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ingresar por acá también a preguntarle que por acá están haciendo otro proceso. Uy, permiso. ¿Cómo han estado? Perdón, yo interrumpo acá el proceso. ¿Cómo me le ha ido? Bien, sí, señor. ¿Me regala su nombre? Brian Andrés Ríos. Bueno, Brian, también en proceso de búsqueda de trabajo, ¿verdad? Sí, sí, señor. Bueno, usted está en proceso, pero hábleme quizás de esa pregunta que usted en ese proceso de pronto lo ha dejado en blanco, que diga es muy extraña, ¿cómo la respondo? ¿Quizás le ha pasado? Pues no es una pregunta, ¿sí? Es más que todo cuando tú estás en el juego de roles, que el capacitador es el cliente y tú